Y puede estacionar para poder conversar. Ya. Ya. Ahora, si se puede bajar también. Oye, es súper interesante esto, esta demanda que tiene que ver también con los terrenos que se controlan en la isla de Pascua y que pertenecen a la comunidad pascuense o Rapa Nui y no al Estado chileno. Entonces ellos están reclamando la propiedad sobre los terrenos completos de la isla. ¿Sí, no? Exactamente. Ya, perfecto. La discusión es una discusión de propiedad colectiva del pueblo Rapa Nui sobre el territorio y también sobre los recursos naturales. Son dos tipos de discusiones. Perfecto. ¿Estos recursos naturales incluye el mar también, los recursos que se pueden aprovechar, recursos marítimos alrededor de la isla? Exacto. Ahora, esto en términos generales, creo que vale la pena explicar, no es algo planteado específicamente a propósito del pueblo Rapa Nui. El estándar internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a pueblos indígenas es que ellos tienen la propiedad, y en el caso del pueblo Rapa Nui la propiedad colectiva, del territorio y de sus recursos naturales. Yo entiendo que este caso o esta decisión de admisibilidad de la Comisión Interamericana haya llamado la atención en nuestro país porque hasta ahora no existía ningún caso donde esto se hubiera planteado en Chile. Pero el hecho concreto es que este es el estándar habitual y existen diversas sentencias, más de 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de distintos pueblos indígenas y respecto de distintos estados donde se establece lo que nosotros estamos discutiendo. Desde esa perspectiva no es algo para nada sorpresivo. Y de hecho, por ejemplo, salgámonos de América Latina, es lo que ha ocurrido en Nueva Zelanda con el pueblo maorí, donde a partir de reivindicaciones similares y con una historia bastante común, así como está el Acuerdo de Voluntad de 1888, en el caso del pueblo de Rapa Nui y el Estado de Chile, está el Tratado de Waitangi entre el pueblo maorí y el Estado. En ese minuto se avanzó en soluciones que calzan de manera casi exacta con el estándar internacional que nosotros estamos discutiendo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde esa perspectiva nadie discute que los pueblos indígenas tienen derecho a la propiedad sobre su territorio y sobre sus recursos naturales. Ya, esta demanda hasta el momento solo ha sido declarada admisible, pero según lo que nos comenta Ciro, es muy probable que pueda ser acogida, dado el estándar internacional y los otros casos en los que se han presentado situaciones similares. De aprobarse la demanda, ¿qué se le exigiría al Estado chileno? ¿Qué tendría que cambiar? Yo creo que es bueno precisar y atenerse a lo que hay, lo que existe. También puedo hablar de algunos temas hipotéticos, pero creo que en eso uno tiene que ser bastante cuidadoso. En este caso concreto, diversas organizaciones del pueblo Rapa Nui ya en el año 2013 le solicitaron o le plantearon en ese minuto a la presidenta de la República, Michelle Bachelet, de manera formal la devolución de su territorio, explicando los argumentos jurídicos, históricos, de derecho internacional de los derechos humanos que fundaban su petición. No se trata de una cuestión antojadiza, sino obviamente una petición o solicitud que tiene fundamento. Obviamente eso no cumplió. El caso se judicializó en Chile, lo hizo tanto el Consejo de Ancianos como el Parlamento Rapa Nui, que eran en ese minuto las organizaciones representativas de la reivindicación de derechos del pueblo Rapa Nui, y finalmente el caso se presentó el año 2015 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando, en definitiva, que se declare la violación de los derechos del pueblo Rapa Nui en esta materia y que se ordene la restitución de la propiedad a ellos de manera colectiva. Eso es lo que se está discutiendo. En general, un caso ante la Comisión Interamericana toma muchísimo tiempo. La Comisión Interamericana es un órgano de promoción de los derechos humanos, no es un tribunal internacional como si es la Corte, a donde después llega el caso. Le doy como referencia, recientemente, hace 2 o 3 meses, participamos en las audiencias del caso de la deuda histórica de los profesores. Ese caso tomó 16 años ante la Comisión Interamericana. De manera tal que los 6 años que ha tardado la admisibilidad de este caso es un plazo breve. Yo entiendo que no es breve para el común de nosotros como ciudadanos, pero
pero de acuerdo a la recarga de trabajo y a los tiempos del sistema interamericano, es un plazo breve. ¿Y por qué razón? Porque este caso fue priorizado, dado que se trata de un colectivo, de una gran cantidad de personas que están siendo afectadas por una situación de violación a los derechos humanos al no reconocerse la propiedad sobre su territorio y sobre sus recursos naturales. Esa es la discusión que se está planteando. Claro, estamos conversando con el abogado Ciro Colombara sobre, esto que la Comisión Internacional de Derechos Humanos declaró admisible la demanda de Rapa Nui contra el Estado de Chile. ¿Esto lo podrían hacer otros pueblos en sus territorios? Hablamos del pueblo mapuche, el pueblo aymara, los cahuéscar, pues también podrían recurrir o cree que deberían esperar la resolución de esta demanda, podría decirse, y ver ahí si pueden restituirse sus territorios. Yo no me parece prudente dar una opinión sobre lo que ellos debieran hacer. Lo que sí yo puedo decir es que el estándar internacional respecto a pueblos indígenas y territorios es la propiedad. Desde esa perspectiva, ambas organizaciones, en este caso el Parlamento Rapa Nui y el Consejo de Ancianos del Pueblo Rapa Nui, tomaron una decisión hace bastante tiempo atrás de recurrir a la justicia internacional con el objeto de reivindicar sus derechos y han tenido, al menos parcialmente hasta ahora, éxito en el sentido de que se declaró la admisibilidad, como digo, de este caso. La admisibilidad es un paso sumamente relevante dentro del avance de un caso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque significa que al menos preliminarmente la Comisión entiende que puede haber violación de derechos, que el caso tiene seriedad y, por lo tanto, que el caso debe seguir adelante. Déjenme decirle que sobre la base de aproximadamente 2.000 casos que se presentan al año ante la Comisión Interamericana de diversos estados, la Comisión lleva ante la Corte más o menos unos 20 al año, un 1%. Y declara la admisibilidad de un número un poco mayor. Lo que quiero decir es que la admisibilidad de un caso es una decisión relativamente excepcional, no común, no es para la generalidad de los casos que toma la Comisión, y eso significa que la Comisión valora como un caso relevante, un caso que merece avanzar, y por eso se declaró la admisibilidad. Sí. Sabiendo que, como usted bien dice, esto podría no significar nada, ni una obligación para el Estado chileno, porque otra cosa es pasar a la Corte. De todas maneras, esto se enmarca en un proceso constituyente con una participación importante de los pueblos originarios, en los que probablemente el tema de los territorios vaya a ser parte del debate. ¿De qué manera se cruzan ambas cosas, la demanda del pueblo Rapa Nui con lo que está conversando, los temas que tienen que ver con la plurinacionalidad, la devolución de los territorios de los pueblos originarios? Yo creo que tú tienes razón en que esto necesariamente se va a cruzar con la Convención Constituyente. Cuando el caso se presentó el año 2015, cuando se empezó el camino ante la justicia internacional el año 2013, nadie suponía, tenía elementos para creer que el 2021, al momento de la admisibilidad, íbamos a estar en un proceso constituyente. Y tú tienes razón en que hemos visto en que la situación de los pueblos indígenas ha tomado especial relevancia dentro de la convención. De hecho, la presidenta pertenece al pueblo mapuche y existe un relativo acuerdo de reivindicar o reconocer los derechos de los pueblos indígenas. Eso pasará por de pronto con el tema del reconocimiento constitucional. Ese es un o es algo bastante básico en esta discusión. Pero inevitablemente también se va a discutir respecto de la autonomía, respecto de la propiedad colectiva del territorio y los recursos naturales, y también sobre otros derechos de los pueblos indígenas. Y me parece interesante, desde esta perspectiva, la admisibilidad del caso ante la Comisión Interamericana, porque va a poner sobre la mesa un elemento en las decisiones de la Convención que necesariamente tiene que ser considerado, que es justamente el estándar del derecho internacional de los derechos humanos en materia de derechos de los pueblos indígenas. No es posible, creo yo, imaginar que la Convención pueda llegar a conclusiones o a normativas o a normas que no respondan a ese estándar.
y creo que esta admisibilidad pone sobre la mesa este estándar. Ahí creo que es un aporte desde esa perspectiva a la discusión que se está teniendo o se va a tener en su momento sobre esta materia en la convención, y me imagino yo, pero no soy quien para decirlo, que todos los pueblos indígenas van a poner sobre la mesa el estándar internacional en esta materia. Sí. Abogado, ¿esto es obligación para un país? Si es que se falla a favor del pueblo Rapa Nui, ¿es obligación entregar todos estos territorios a su administración? Sí. Ya. Y el Estado de Chile hasta ahora ha cumplido todas las sentencias que ha dictado la Corte. Recordemos solamente el caso de la última tentación de Cristo, que se tradujo en definitiva en que el Estado modificara la Constitución en un momento en que nadie ponía en duda las normas constitucionales en términos políticos, digo, como se está poniendo ahora a propósito del proceso constituyente. Ya en ese minuto, el año 2001, hace 20 años atrás, el Estado de Chile cumplió con la sentencia de la Corte Interamericana, modificó la Constitución, eliminó la censura cinematográfica, modificándola, cambiándola, respetando los estándares internacionales por calificación cinematográfica, modificó la ley, cambió la institución, el Consejo de Censura, por un Consejo de Calificación, y finalmente permitió la exhibición de esa película y de muchas otras de alto contenido artístico, la mayoría de ellas que habían sido censuradas durante la dictadura. Sí, lo último por mi parte es si esto, bueno, llega a ser sentenciado por la Corte y se tiene que aplicar en Chile, ¿eso se puede extender a los otros pueblos originarios o sería solamente para el pueblo Rapa Nui? No, acá se discute solamente la reivindicación o el caso que fue presentado por el Parlamento Rapa Nui y por el Consejo de Ancianos del pueblo Rapa Nui. Por lo tanto, el alcance, si este caso llegara a la Corte Interamericana, solo se va a extender al pueblo Rapa Nui y solo se va a extender a la discusión sobre propiedad colectiva y consecuencialmente sobre autonomía. No a otros pueblos ni tampoco sobre otros temas. Me gustaría terminar señalando que, sin perjuicio de la explicación que yo pueda dar desde el punto de vista jurídico, me parece particularmente relevante y me atrevo a sugerírselo. Ustedes entrevistan también a los líderes del pueblo Rapa Nui que han llevado adelante este caso, tanto en el Parlamento como en el Consejo de Ancianos, o el mismo alcalde Petero Edmund, porque yo me atrevería a decir que existe consenso casi absoluto, pero no soy yo quien tiene que decir esto, dentro de la isla o dentro del pueblo Rapa Nui, de que el camino de la justicia internacional es el que le está finalmente, después de muchísimos años, muchísimas décadas, le está dando la oportunidad de que se reconozcan sus derechos. Y ahí creo que la vocería de los mismos líderes y lideresas del pueblo Rapa Nui es la más importante, más allá de que entiendo que yo como abogado deba explicar cuestiones técnicas. Muchas gracias, y se entiende perfectamente bien, Ciro, solamente para terminar, ¿cuáles son los pasos que vienen ahora? Existe un plazo corriendo respecto del Estado y respecto nuestro, 4 meses, para plantear cada uno su posición. Nosotros lo vamos a hacer evidentemente antes del vencimiento de ese plazo, porque nos interesa mantener, darle un avance urgente a este caso. Si bien es cierto, han pasado muchísimos años, casi 130, desde el acuerdo de voluntades de 1888, hasta ahora este caso ha sido priorizado, avanzado muy rápido en la Comisión Interamericana y nos interesa, salvo que el Estado se abra a un proceso de solución amistosa, nos interesa tener lo antes posible el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que podría tomar, de acuerdo a su promedio o al estándar de los casos que conoce, 1 año y medio en tener una sentencia definitiva sobre este tema. Muchas gracias, abogado Ciro Colombara, conversándonos sobre esta demanda del pueblo Rapa Nui contra el Estado de Chile, que ha sido declarada admisible por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Un abrazo, que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. 13:53 termina el programa y por supuesto no se tiene para qué mover de acá porque viene la Emilia con 2 en la ciudad. Exactamente. Más música, más información. Empiezan a aparecer los nombres que se confirman también para los cargos del Congreso. Jaime Mañalich, por ejemplo, por Renovación Nacional, candidato a senador en la región metropolitana. A miércoles, ¿ah? Jaime.